Imagina esto por un momento. Estás flotando en mitad del océano, sin tierra a la vista durante semanas, rodeado solo por agua salada. Y aún así, tu barco está lleno de ratas, decenas, cientos. Algunas noches hasta puedes oírlas correr por encima de tu cabeza. ¿Cómo es posible? ¿De dónde salen? La realidad es que los piratas, sin saberlo, estaban persiguiendo algo más que tesoros. También estaban transportando, alimentando y criando a uno de los invasores más eficientes de toda la historia. Las ratas. Todo comenzaba en los puertos. Londres, Port Royal, Cádiz, La Habana. Cada ciudad costera era un imán para estos pequeños carroñeros. Las ratas no necesitaban mapas. Solo necesitaban comida, refugio y acceso. Y los puertos les ofrecían las tres cosas a montones. Las condiciones eran perfectas. Almacenes repletos de granos, basura acumulada por doquier, agua estancada por todas partes, corrales de animales con excrementos rebosando. Para una rata, era como encontrar un banquete gratuito con hospedaje incluido. Y no todas eran iguales. La reina de este imperio roedor era la rata negra, más pequeña, más ágil y con una habilidad impresionante para colarse por los huecos más diminutos. Los barcos, construidos con madera y cuerda, eran poco más que un laberinto de túneles abiertos para ellas. Mientras los piratas cargaban provisiones y reparaban velas, las ratas planeaban su abordaje. No necesitaban invadir por la fuerza, solo esperaban. Las cuerdas de amarre se convirtieron en autopistas, las cadenas del ancla en escaleras, las pasarelas en alfombras rojas para estos polizones. Algunas ni siquiera necesitaban moverse por sí mismas, ya venían dentro de los sacos de grano que los piratas cargaban con tanta urgencia. Un barco que salía de Londres con 5 ratas podía llegar al Caribe con más de 30. Cada puerto era como una estación de reclutamiento y la tripulación roedora siempre crecía. Una vez a bordo, no necesitaban esconderse por mucho tiempo. El barco era una ciudad flotante diseñada, sin querer, para su comodidad. Las zonas de carga estaban llenas de escondites ideales. Sacos de grano, toneles de harina, cajas de galletas duras. Todo lo que alimentaba a los piratas también podía alimentar a las ratas. Y lo hacía. Incluso las telas eran aliadas. Los fardos de lana y algodón ofrecían calor y suavidad. Las cuerdas enrolladas formaban túneles. Los retazos de velas sobrantes eran como tiendas de campaña listas para usar. Había ratas que vivían mejor decoradas que los propios capitanes. Y no solo se trataba de comida y escondites. Los piratas también llevaban animales vivos, gallinas, cerdos, cabras. Y con ellos venían los alimentos, el heno, la paja. Todo eso era oro puro para los roedores. El pienso para gallinas atraía ratas como una campana llama a la misa. Y la paja, una invitación a construir nidos. Ni los barriles de madera estaban seguros. Las ratas no respetaban el sellado. Sus dientes eran armas implacables, capaces de atravesar maderas gruesas para acceder a lo que fuera. Si un barril no estaba reforzado con metal, tarde o temprano sería víctima del asalto. Pero el verdadero problema comenzaba cuando una sola hembra preñada lograba esconderse en la bodega. Cada 3 semanas podía dar a luz hasta 10 crías. Y esas crías en cuestión de semanas ya estaban listas para reproducirse. Era una multiplicación explosiva y silenciosa. Mientras los piratas dormían soñando con oro, las ratas ya habían colonizado su barco. Los lugares oscuros y tranquilos del barco, como la Sentina, se convirtieron en su reino. Allí, donde se acumulaba agua sucia, restos de comida y desechos humanos, las ratas vivían como reinas. Lo que para un marinero era asqueroso, para una rata era el paraíso. Se reproducían, comían y exploraban sin ser vistas. La estructura de madera del barco era su mejor aliada. Nunca encajaba perfectamente. Siempre había huecos, grietas, espacios entre tablas. Y con cada tormenta, con cada crujido, esos huecos se hacían más grandes. Los roedores tenían rutas internas que les permitían ir de proa a popa sin pisar la cubierta. Una verdadera ciudad subterránea flotante. Las provisiones para largos viajes eran otro punto a favor. Si un barco estaba pensado para mantener a la tripulación viva durante 2 o 3 meses, imagina lo que eso significaba para una colonia de ratas. Agua, harina, carne seca, frutas, cereales, todo almacenado en un solo lugar, sin depredadores, sin escasez. Y los humanos, sin quererlo, les facilitaban aún más la vida. La limpieza era mínima. Las sobras se arrojaban donde fuera. El ambiente cerrado ayudaba a que se mantuvieran calientes. Un par de ratas podía convertirse en una colonia de cientos en menos tiempo del que tardaban en ver tierra firme.
Lo peor era que estas colonias se diversificaban. Algunas ratas preferían la bodega, otras, la cubierta de los cañones. Algunas incluso se adueñaban del camarote del capitán si estaba vacío. Era imposible erradicarlas. Su territorio estaba dividido, su población era invisible y su ingenio insuperable. Y no olvidemos una cosa. Suscríbete si te está gustando el video. Desesperados por recuperar el control, algunos capitanes comenzaron a reforzar la forma en la que almacenaban provisiones. Los barriles ahora llevaban bandas metálicas, las cajas se sellaban con clavos dobles, y los sacos de grano se elevaban en plataformas colgantes, lejos del suelo y de las rutas conocidas por las ratas. Pero todo tenía un precio. El metal era escaso y caro, y lo que no podían sellar con hierro, lo sellaban con fe. Algunos piratas incluso recurrían a supersticiones. Clavos bendecidos, símbolos tallados en los compartimentos de carga, o conjuros escritos sobre las tapas de los barriles. No servían de mucho, pero al menos les daban una sensación de control. A pesar de todos estos esfuerzos, el problema persistía. Porque las ratas no solo eran inteligentes, eran implacables. Se adaptaban más rápido de lo que los humanos podían reaccionar. Mientras la tripulación se concentraba en luchar contra tormentas o enfrentarse a barcos enemigos, las ratas seguían su expansión silenciosa, sin descanso y sin resistencia efectiva. Y cuando esos barcos llegaban a nuevas tierras, las consecuencias eran desastrosas. Cada vez que un barco pirata anclaba en una isla remota para buscar agua, reparar velas o enterrar tesoros, algunas ratas bajaban a tierra. No necesitaban permiso, bastaba un descuido, un saco olvidado o una cuerda extendida hasta la playa. En minutos un nuevo ecosistema quedaba infectado. Las Islas Vírgenes, que jamás habían conocido roedores, se vieron de pronto invadidas por una especie que no tenía depredadores naturales en ese entorno. Las consecuencias fueron inmediatas. Los huevos de aves, que antes reposaban tranquilamente en el suelo, se convirtieron en comida fácil. En pocas décadas, especies enteras de aves desaparecieron por completo. Las ratas también atacaban cultivos. Mordían la corteza de cocoteros, devoraban cañas de azúcar, destruían almacenes improvisados de las comunidades locales. Lo que antes era un paraíso agrícola se convertía en una pesadilla infestada. Las aldeas que dependían del equilibrio natural para sobrevivir veían cómo todo se desmoronaba en cuestión de semanas. Y no solo en el Caribe. Desde el siglo XVIII, las ratas viajaron por todas partes. Cruzaron el Atlántico, llegaron a América del Sur, al Pacífico, al Índico. Solo la Antártida escapó de su invasión, aunque no fue por falta de intentos. En muchos casos el desembarco de ratas ni siquiera era intencional. Los piratas salían corriendo en medio de una emboscada, abandonaban barcos que quedaban encallados o simplemente se quedaban más tiempo del planeado. Bastaba eso para que las ratas saltaran a tierra, exploraran y se instalaran. A veces, cuando la tripulación regresaba, ya era tarde. Las ratas se habían apoderado de cuevas, madrigueras y bosques. Y cuando los barcos zarparon, las dejaron atrás, multiplicándose. Los científicos modernos han rastreado el ADN de ratas en islas remotas y los resultados son reveladores. Muchas de esas colonias actuales tienen vínculos directos con barcos europeos del siglo XVII y XVIII. Es decir, las ratas que destruyen hoy ecosistemas son descendientes de polizones piratas. Y no solo llevaron destrucción natural. Llevaron enfermedad. Las mismas plagas que diezmaban a las tripulaciones también se expandieron a tierra firme. Las pulgas infectadas encontraron nuevos hospedadores. El tifus, la peste y otras enfermedades comenzaron a afectar a comunidades que nunca habían estado expuestas. En algunos casos, las consecuencias fueron más letales que cualquier cañonazo pirata. Regiones enteras vieron cómo su población disminuía sin entender por qué. Y lo más irónico, todo comenzó con un barco buscando provisiones y una ratita curiosa bajando por una cuerda. Lo que nadie imaginaba es que las ratas estaban ganando una guerra que los humanos ni sabían que estaban librando. Mientras los piratas celebraban una victoria, las ratas estaban colonizando el siguiente destino. Mientras los capitanes escribían sus diarios de a bordo, las ratas criaban a su próxima generación en la bodega. Mientras los marineros soñaban con oro enterrado, las ratas enterraban sus propias conquistas, bajo cada tabla del barco. Y no es exageración decir que estas criaturas cambiaron el mundo. Porque cuando miramos cómo se expandieron globalmente, cómo afectaron la ecología de islas enteras, cómo esparcieron enfermedades de continente en continente, queda claro que los barcos no solo transportaban piratas, también llevaban consigo una invasión biológica sin precedentes.
Los mapas de navegación del siglo XVIII se superponen perfectamente con los mapas modernos de distribución de ratas, donde hubo velas, hubo colmillos, donde hubo pólvora, hubo plagas. Y lo más impresionante es que, hasta el día de hoy, seguimos lidiando con esa herencia. Muchas islas aún combaten con programas millonarios para erradicar ratas introducidas hace más de 3 siglos. Algunas especies jamás regresarán. Algunos ecosistemas no volverán a ser los mismos. Los piratas tal vez se extinguieron, pero sus pasajeros clandestinos siguen aquí. Así que la próxima vez que veas una rata corriendo por la calle, recuerda esto. Quizá, solo quizá, desciende de un ancestro que alguna vez cruzó el océano, entre barriles de ron, mapas de tesoros y una bandera negra ondeando al viento. Suscríbete si te gustó el video, porque a veces los mayores villanos no tienen parche en el ojo, sino bigotes, patas cortas y un hambre que nunca se acaba.